Este, disculpen, esto ya lo revisamos, ya lo estudiamos. ¿No recuerdan? No, profe. Sí, es que no tengo ninguna información que les haya subido, pero no sé que se me haya olvidado convertirlo a PDF y no lo haya subido. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a comenzar a platicar de este tema entonces. Y en el diagrama de bloques de un sistema de control incluye la referencia o set point, la variable de proceso, la señal que se está controlando, y la salida nos debe generar la señal de error, que es precisamente la diferencia entre la referencia y la variable de proceso. Después de este debe ir el bloque correspondiente al controlador. En este caso estamos asumiendo que este controlador debe ser digital. Quizás esté implementado en un microcontrolador, en un PLC o en alguna computadora o cualquier otro dispositivo digital. Esto implica que aquí a la entrada este controlador pues deberá de tener un convertidor de analógico digital, que de hecho lo podemos representar como el muestreador. Y aquí tendríamos nuestro controlador. Como estamos hablando que es un controlador digital, pues tenemos que trabajar en el dominio Z, no en el dominio de Laplace. Y este que está aquí, bueno, pues representaría nuestro circuito sample and hold que tenemos disponible en un convertidor de analógico digital. Entonces, aquí a la salida, por lo tanto, pues también solamente vamos a tener muestras. Igual es como si tuviéramos aquí un muestreador. Recuerden que aquí vamos a tener una señal continua y después de solamente vamos a tener una secuencia discreta. Por lo tanto, el controlador también nos va a responder con una secuencia discreta, no continua. Después del controlador debe de venir el elemento final de control o actuador. Estaría mi elemento final de control. En el caso del horno que les encargué, el elemento final de control, cuando ya se lo conectemos, pues entonces corresponde con un transistor. Este va a ser mi elemento final de control. Obviamente aquí la entrada será la corriente de base y la salida será la corriente de colector. Y la función de transferencia de este transistor pues es lo que corresponde con la ganancia y corriente directa del transistor, HFE. Corriente de colector igual a ganancia en corriente directa por la corriente de base. Esta HFE pues es una constante numérica. Podríamos encontrar que en una hoja de datos HFE es igual a 100. Y esa es mi función de transferencia del elemento final de control para este transistor. Este transistor, bueno, pues es el equivalente a una válvula en un ambiente industrial, por decirlo así, ¿no? De hecho, estos dispositivos, los transistores, los diodos, al inicio también fueron
o se conocían como válvulas de vacío. Después de pues iría lo que es mi planta. Recuerden que el trabajo que tienen hasta ahorita es identificar la función de transferencia de la planta, que en este caso aquí sería el oro. Obviamente que la planta aquí pues lleva una resistencia, la vamos a calentar a través de una resistencia y esta corriente de colector deberá de pasar a través de la resistencia. Y lo que van ustedes a determinar hasta el momento es GDS, no la conocemos. Esta función de transferencia dependerá de las dimensiones y elementos que utilice cada equipo. La ecuación va a ser similar, pero las constantes, el atrás y la ganancia deben ser diferentes. Aquí vamos a tomar la medida en grados Celsius y lo vamos a reintroducir al comparador o al punto de suma a través de un sensor. En este caso es el LM35 propuesto, y la función de transferencia de este LM35, lo que iría en este bloque es que son 10 milivolts por cada grado Celsius que detecte. Entonces la entrada al sensor son grados Celsius y la salida del sensor son milivolts. Puede ir un acondicionador de señal que la amplifique, la atenúe, la escale, o puede no utilizarlo, ¿no? Depende. Este sería el acondicionador de señal. En este caso, por ejemplo, el punto de suma implica que se está adquiriendo o se está generando la diferencia entre estas dos variables. Y aquí lo que indica que el error es el que se está convirtiendo a forma digital. Si fuera así, entonces las unidades de PV y de SP deben estar en lo mismo. Por ejemplo, aquí, si el set point lo establecemos en unidades de volts, pues no podemos comparar con unidades de milivolts. Entonces aquí el set point también debería de tener unidades de milivolts, que es un poquito complicado generarlo, ¿no? Porque si utilizamos un potenciómetro, cualquier pequeño movimiento o en el protoboard puede alterar los milivolts y entonces nos genera una señal de error diferente. Entonces, este sería el inconveniente de este diagrama. Lo que se puede hacer es de que no estemos convirtiendo a analógico, a digital la señal de error. Es decir, aquí tendríamos todo esto integrado dentro del microcontrolador o cualquier otro dispositivo digital. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, nuestro set point que entraría aquí. Y aquí tendríamos nuestra variable de proceso. Y entonces internamente generamos nuestra señal de error. Es decir, aquí tendríamos un convertidor de analógico a digital. Y tendríamos el otro convertidor de analógico a digital. Y entonces esto es lo que llevaríamos a nuestro punto de suma, que en este caso correspondería con un pequeño programa. Tendríamos más, menos, el set point vendría aquí y la variable de proceso vendría aquí, y aquí tendría mi error, pero este ya sería un error discreto. Entonces, digamos, es como si dentro de nuestro programa pusiéramos read, vamos a suponer que ese es el canal 0, el canal 1, read ADC, el canal 0,
se lo añadimos a una variable SP. Después, con alguna otra función, leemos el canal 1 y se lo asignamos a PB. Hay que escalar, ¿no? Por ejemplo, ya lo veremos después, ¿no? Aquí, por ejemplo, debería de multiplicar. Depende del convertidor que estemos manejando, pero si es el de 10 bits, entonces tiene 1024 combinaciones. Y si la referencia es 5, aquí multiplicaría por 5 entre 1024. Aquí también, por 5 entre 1024. Y luego haría mi diferencia E igual a SP menos PB. Todo esto, pues como les mencioné, formaría parte de un programa que estaría dentro del microcontrolador. Y dentro de ese programa debería estar el algoritmo de este controlador discreto. Entonces de esta manera, pues podríamos leer incluso aquí en milivolts y a través de este escalado pues convertimos a volts. Aquí habría que dividir entre un milivolt aparte. Eso ya lo veremos después, ¿no? Pero en este caso el controlador tendría todo esto y estaríamos manejando dos entradas analógicas para calcular el error. Bien, dentro de todo esto, el único inconveniente que tenemos hasta aquí es que todo es discreto. Aquí estamos convirtiendo a digital SP, aquí estamos convirtiendo a digital PB, que es lo que proviene del sensor. El sensor está tomando de este punto aquí la medición en grados Celsius, pero tenemos una parte analógica. Esa parte analógica está formada tanto por el elemento final de control como por la planta. Entonces aquí el objetivo es que, por ejemplo, como estos dos bloques los tenemos conectados en cascada, lo podríamos representar por un solo bloque. Y, por ejemplo, recuerden que la ganancia del transistor es 100, su ganancia en corriente directa. Entonces yo podría escribir aquí 100 por GDS. Como están en cascada, simplemente nada más es multiplicar. Y ya hemos reducido a un solo bloque. Hasta aquí. Pero seguimos con que esta planta sigue estando en el dominio de Laplace, o sea, es continuo. Y todo lo demás lo tenemos de forma discreta. Entonces aquí el objetivo es de que esta función de transferencia, para que nosotros podamos simular y determinar el comportamiento ante algunas entradas, que es lo que se hace regularmente antes de probarlo físicamente, pues necesitamos discretizar, así se conoce como discretizar, GDS. Aquí nosotros deberíamos de tener entonces 100 por G de Z. Y este procedimiento es al que, repito, se le dice discretizar. Hay que discretizar GDS para obtener G de Z. Es decir, la vamos a, como si fuera un traductor o un convertidor. Y ya cuando lo tenemos aquí en G de Z, bueno, pues ya aquí también tenemos nuestro
controlador digital y ya todo lo podríamos simular en Simulink, por ejemplo. Todos nuestros componentes ya están discretos. Aquí iría el muestreador. Es obviamente que como aquí tenemos a GDZ muestreada, pues en la salida también vamos a tener una señal muestreada. Y aquí estamos tomando la medición para la variable de proceso. Entonces, esto es de lo que se trata este tema, cómo podemos pasar una función en el dominio de Laplace a una transformada Z. Para eso vamos a utilizar un dispositivo, bueno, más bien un fundamento matemático que se denomina retenedor de orden cero. Hay de primer orden, hay de segundo orden, pero añaden un poquito más de complejidad matemática si se utiliza de un orden mayor al de cero. En este caso, por ejemplo, recuerden que tenemos el elemento final de control aquí y luego sigue nuestra planta GDS, pero por ejemplo nosotros no podemos aplicarle una señal digital. Bueno, sí se puede, ¿no? Pero si fuera otro componente, no le podríamos aplicar una señal digital a porque este transistor se supone que es un componente analógico. Y nosotros aquí tenemos una señal digital, porque recuerden que tenemos un antes tenemos nuestro punto de suma, aquí se genera el error, aquí tenemos nuestro algoritmo de control discreto y de nuestro algoritmo de control discreto pues entonces va hacia el muestreador. Y aquí va a mi planta. Y pues falta, ¿no? De aquí ya no voy a dibujar todo porque pues ya lo hemos platicado. Y falta el sensor, ¿no? Pero ahorita lo que nos importa es cómo vamos a pasar GDS a una transformada Z. Y también ya dijimos que GDS pues puede mantener la función de transferencia del transistor. Es decir, aquí podría poner yo, voy a dejar así HF para no ponerle un valor por GDS. Como están en serie o en cascada, los podemos multiplicar. ¿Sí? Y entonces habíamos dicho que el error va a ser una secuencia discreta. El controlador, como proviene de un microcontrolador, va a entregar también una señal de control, pero también discreta. Por eso tenemos aquí el muestreador, porque eso es lo que nos está indicando, que la salida de este controlador, pues es precisamente esto que tenemos aquí, son muestras. Y entonces el problema aquí, insisto, es que con estas muestras yo no puedo manejar mi transistor. Tengo que manejarlo de manera continua, porque es un elemento analógico. Para eso necesitamos este retenedor. Entonces esta figura que tenemos aquí abajo nos muestra qué es lo que está haciendo el retenedor. Digamos, aquí esta sería
esta es la señal que proviene del controlador. Son muestras y corresponde con esta que está aquí. Esta sería mi salida del controlador PID de Z. Son muestras. En determinado momento, cada cierto periodo de muestreo, me está entregando una muestra como resultado del algoritmo. Luego tenemos el retenedor. O sea, que está acá. El retenedor de orden 0 es 0 order all. Generalmente es ZOH. Aquí tenemos entre estos dos el ZOH, que es este que está aquí. Este es el retenedor de orden 0. Entonces fíjense lo que hace el retenedor de orden 0. El retenedor de orden 0 toma la muestra, en este caso esta primera muestra, y si seguimos esta línea punteada, aquí coincide con esta muestra que tenemos aquí, esta que está aquí, y la va a retener. Entonces al retenerla vamos a tener todo este ancho de pulso en el cual va a estar en nivel alto hasta que no se presenta la siguiente muestra. Cuando se presenta la otra muestra, sería este punto verde que tenemos aquí. Entonces, ahora el retenedor va a tomar ese valor y lo va a retener todo este tiempo, todo lo que dura el periodo de muestreo. Todo este tiempo lo va a retener. Luego sigue la otra muestra, esta que está aquí, lo mismo. Toma este valor y igual lo va a retener durante ese tiempo. Entonces, si observan, esta salida que tengo aquí, FHDT, ya no es una señal muestreada. Esta que está aquí es una señal muestreada. Esta que está aquí en línea roja es una señal continua por trazos, pero continua. Es decir, aquí esta señal después de la salida del retenedor de 0 que yo estoy viendo, pues no es la línea curviada, es la línea por trazos que tenemos aquí. O sea, esta no la tenemos aquí. Esta nada más es como referencia que sí marcan los libros. Pero es una aproximación de la señal continua que debería de aplicarse a este bloque, a este que está aquí. Y entonces, como ya dijimos, bueno, pues esta es mi parte analógica. Con el retenedor de orden 0 yo logro que mi parte analógica reciba una señal continua, aunque lo sea por trazos. En este caso, la línea roja, esta que está aquí, es la señal de control que está actuando sobre el transistor o cualquier otro elemento final de control. Y entonces esta es la parte fundamental, ¿no? El retenedor de orden 0 junto con la función de transferencia de mi planta. Y la función de transferencia de la planta ya incluye la del elemento final de control. Aquí lo importante es cómo generar un pulso. Entonces, un pulso, porque ya ven que estos pequeños trazos que tengo aquí están formados por pulsos. Digamos que tenemos un pulso amarillo, luego tenemos un pulso azul y luego tenemos un pulso verde. Y así, todos ellos tienen el mismo tiempo porque es el periodo de muestreo, ¿no? Lo único que varía es la altura. Pero para formar un pulso, entonces yo necesito de un pulso positivo o un escalón positivo, este es UDT. Su transformada de Laplace es 1 entre S. El de la figura del medio también es un escalón, simplemente que este escalón está retrasado un cierto número de unidades de tiempo.
Y ese lo representamos así, u de t menos t. Esta, aparte también es negativo, es menos, porque en este caso es menos 1. Aquí es más 1. Aquí tendría menos 1 entre S, que es la transformada de Laplace del escalón, y el retraso se maneja con la función exponencial, e a la menos st. Este indica el retraso. El retraso está indicado aquí con con menos t. Retraso. Bien, si yo sumo los dos, si sumo el pulso positivo más el pulso negativo, pues entonces, como pueden ver, aquí tenemos toda esta área, y a toda esta área le vamos a restar este pulso, todo, porque aquí empieza mi escalón. Entonces una es positiva y la otra es negativa, y al sumar estas dos nos da como resultado este pulso que está aquí hasta t. Bien, entonces podemos decir nosotros que la transformada, bueno, más bien que este pulso que está aquí, de forma matemática lo podríamos representar como u de t menos u de t menos t. De forma en transformada de Laplace tendríamos 1 entre s menos 1 entre s por e a la menos st. Y esto es igual a 1 menos e a la menos st entre s. Entonces, regresando a nuestra figura anterior, como les mencioné hace un momento, aquí la parte fundamental es esta, la que incluye el retenedor de orden cero y GDS. Aquí pues ya vamos a olvidarnos de HF, ya sabemos que, como les he platicado, la función de transferencia del elemento final de control pues puede estar incluido en la planta. Bien, entonces esta es la parte fundamental, esto es con lo que vamos a trabajar, excepto que, por ejemplo, ya nosotros hemos determinado la función de transferencia de nuestro retenedor de orden cero. Entonces nosotros podríamos reducir este bloque que está aquí donde dice ZOH. Aquí iría 1 menos c a la menos st entre s, y que multiplica a GDS. Ya está. Y como en este caso lo que nos interesa es la transformada z, bueno, pues entonces lo único que tendríamos que hacer es obtener la transformada z. Voy a copiar en otra para no amontonarnos.
Entonces les decía, lo único que tenemos que hacer nosotros es encontrar la transformada z de 1 menos c a la menos st entre s que multiplica a g de s. Esto me va a dar g de z. Y mi diagrama de bloques por fin lo habremos reducido y aquí ya nada más aparecería g de z. Entonces digamos que todo lo que tengo repintado en amarillo son equivalentes. Es lo único que tenemos que hacer. A este proceso es a lo que les decía que se denomina, lo podemos encontrar de dos maneras. Uno es discretizar g de s, es decir, pasamos g de s a g de z. Y la otra es obtener la función de transferencia pulso de g de s. La función de transferencia pulso de g de s es g de z. Lo escribí por acá. G de z. Bien, y como les decía, bueno, todo esto es porque una vez que hacemos eso, pues ya tenemos nuestro controlador de forma discreta y ya tenemos nuestra planta de forma discreta. Aquí el transductor pues depende, si es un como el LM135, pues su función de transferencia es lo mismo en el dominio del tiempo que en el dominio digital, porque aquí nada más irían 10 milivolts por grado Celsius, es una constante numérica, no se ve afectada por pasar de un sistema a otro. Pero digamos que esto ya lo podríamos nosotros observar el comportamiento de Simulink. Aquí no hay que perder de vista que su trabajo es, por ejemplo, tienen su horno, lo van a obtener el modelo matemático, van a discretizar su modelo matemático y una vez que lo discretizan pues van a tener G de Z. Esa G de Z es la que iría aquí, en esta parte. Y entonces, por ejemplo, podríamos nosotros simular nada más un pequeño controlador proporcional en la parte discreta. El control proporcional discreto pues solamente hay que ajustar una sola ganancia, que es una constante numérica, es decir, nosotros podríamos utilizar un controlador proporcional en el cual podríamos asignarle Kp igual a 10, por decir, y entonces le aplicamos un escalón. Recuerden que este escalón pues depende del voltaje que hayan utilizado para obtener su modelo matemático. Si en el horno utilizaron 5 volts para calentarlo y generar el modelo, pues le podríamos aplicar aquí, no sé, a lo mejor un escalón de 2.5 volts con esta ganancia proporcional y observar cómo es la respuesta en la salida del sistema. Y esto es importante y en la industria también, porque así no trabajamos con el prototipo, ¿no? Ya una vez que tenemos nuestro modelo, el modelo de una caldera, de una máquina eléctrica, de algún servomotor, pues es más fácil verificar el funcionamiento de esos componentes mediante la simulación y no de manera física, porque corremos el riesgo de que lo podríamos dañar.
Esta sería la ventaja de esto. Entonces vamos a ver cómo discretizamos esto de forma analítica y luego lo vamos a ver cómo se puede hacer utilizando MATLAB. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ya no nos va a dar tiempo de terminar un ejemplo, ya lo veríamos mañana. Ah, no. Hasta la próxima semana, mañana no tengo con ustedes. Entonces el No, lunes vemos. sí, sí. Bien, ¿algún comentario? No hay ninguno. Bueno, déjenme pasar la lista. ¿Cómo van con el experimento? ¿Ya tienen avanzado algo? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, ya hice lo que es el horno y todo, pero en la señal me salen muchos picos. O sea, sí hace la curva que debe de hacer, pero salen picos creo que es el ruido. ¿De cuánto estás tomando la señal? El escalón es de 5 volts, No, pero el tiempo que adquieres las de muestras, un segundo. por eso es mucho tiempo. Por ¿De eso ves que cuánto tu señal, me recomendaría? pues, puedes ponerle algunos 50 milisegundos. Ok, bro. Sí, por eso yo creo que debes de tener que se ve tu señal muy distorsionada porque estás tomando una muestra cada segundo. Entonces tómala cada 50 milisegundos y ya debes de tener una curva más definida. Yo creo que eso debe de ser. Pruébalo y ya luego me avisas qué pasó. Ok, profe. Sí, no, aquí lo que tienen que considerar ustedes es que aunque su carga les consuma cierta corriente, posiblemente no tengan toda la corriente porque la fuente no lo puede entregar. Por decir 0.5 ohms a 5 watts. Si le conectamos una fuente de 5 volts,
La potencia es I cuadrada R o B cuadrada entre R. Entonces digamos que aquí la máxima corriente que tú le podrías suministrar pues sería la potencia entre la resistencia y raíz cuadrada. Bueno, son 5 entre 0.5, deben ser 10. Y a este le obtenemos raíz cuadrada. Entonces digamos, tu resistencia soporta hasta 3.16 amperes. Es la corriente máxima que debe circular por ella. Si le conectamos 5 volts, por ejemplo, si le conectas 5 volts, fíjate cuánto sería su corriente. 5 entre 0.5, 10 amperes, no la va a soportar. Eso es en cuanto a lo que teóricamente o el papel dice, ¿no? Aquí tenemos una corriente de 5 entre 0.5 igual a 10 amperes. Pero eso es lo que el papel dice. Ahora, si yo utilizo un cargador, uno de los que yo tengo, por ejemplo, tengo uno que dice 5 volts a 500 miliamperes. Entonces, aunque mi corriente intente absorber 10 amperes, no lo va a lograr. Solamente va a pasar por él, en este caso 0.5 amperes. Y como podemos ver, estos 0.5 amperes pues es menor que la corriente máxima que soporta. Esta sería la corriente máxima de mi resistencia de 0.5 ohms, 3.16 amperes, y va a depender de lo que tú le conectes. Si le conectamos una fuente de voltaje de 3 volts que le pueda dar 10 amperes, también se va a quemar porque lo máximo que soporta es 3.16. Entonces tienes que checar la capacidad de corriente de tu fuente de alimentación. Por ejemplo, en el laboratorio de electrónica, hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, había fuentes que te podían entregar variables, pero te pueden entregar 3 amperes. Tú le ajustabas a 5 volts y lo más que te pueden entregar era 3 amperes. Sucedería lo mismo, porque por ejemplo, en este caso, la corriente que te demandaría tu resistencia son 10 amperes, pero tu fuente nada más te puede dar 3. Y estos 3 amperes, pues, está menor todavía que tus 3.16. No se recomienda. No se recomienda que esté muy cerca porque pues está muy cerca de que venza su disipación de potencia máxima, 5 watts, y tu resistencia se va a fundir. No sé si me explico. Así es. Ándale, sí, porque la corriente máxima que soporta, pues ya la despejamos, ¿no? Si la potencia es de 5 watts y tu resistencia es de 0.5, este debe ser 10, la raíz cuadrada es 3.16, y esta es la corriente máxima que va a soportar tu resistencia. De ahí ya depende de la fuente que le vayas a conectar y de la capacidad de corriente que te tenga que entregar. En este caso, si tu fuente te entrega 2 amperes, aquí, pues tu resistencia te va a demandar 10. Pero pues, ahora sí que vamos a ponerla aquí. Por más que quiera, bueno, puede suceder otra cosa más. Mi cargador solamente entrega 2 amperes. Otra cosa que sucede es que como te intenta demandar más corriente, entonces lo que puede hacer es que tu voltaje también se disminuya. Este voltaje a lo mejor comienza a disminuir en afán de entregarte los 10 amperes que demanda tu resistencia. Posiblemente este voltaje vaya a disminuir. No va a disminuir mucho porque si te entrega 2 amperes no está tan lejos de los 3.16 amperes, pero eso es algo que debes esperar también. Si
tu carga demanda mucha corriente, 10 amperes, y tu cargador solamente puede dar 2, pues entonces lo que va a suceder es que el voltaje va a disminuir. No se va a mantener en 5. Pero es cuestión que experimentes y lo midas, ¿no? Lo arreglas, lo conectas y ves qué tanto baja tu voltaje. A lo mejor no baja mucho tampoco. Pero si ves que disminuye, bueno, debes de considerar que es porque tu resistencia está consumiendo o intenta consumir más corriente de lo que te entrega. Si fuera una resistencia de 1 ohm, por ejemplo, pues aquí tu máxima sería 5, la máxima corriente que te demandaría sería raíz cuadrada de 5. .47. Lo más que te demandaría, no te demandaría 10. Sí, por eso les mencionaba de 1 o de 1.5 o de 5 ohms. Pero pruébalo, a final de cuentas, pruébalo con 0.5. Y de nada. Bueno, pues nos estamos viendo entonces. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Inge. Adiós.